Hola, en este vídeo vamos a explicar un poco un vídeo que ya he hecho yo de compensación fija, y estos días dice que va a haber unas penalizaciones por exceso de capacitiva. Entonces yo voy a explicar un poco cómo suelo yo montarlo y qué efecto, este efecto estoy intentando evitarlo desde siempre, porque este efecto no es muy bueno, aunque ahora ponga las penalizaciones, pero nunca es bueno. Entonces voy a empezar a explicar lo que es una compensación fija y lo que yo suelo hacer cada vez que hago un montaje de un condensador fijo. Aquí esto es un centro de transformación, aquí tenemos la parte de alta o de media y aquí tenemos la parte de baja tensión. Aquí entra la línea a la celda de protección y medida, aquí tenemos el contador en media tensión y aquí tenemos la descarga, lo que es la conexión de la protección y medida de lo que es la celda hacia lo que es la entrada del transformador en media tensión. Aquí tenemos la parte de baja y aquí tenemos el condensador fijo. Yo el condensador fijo no soy muy partidario de montarlo aquí. Por ejemplo, si esto fuera un 1000 kVA, el fabricante te dice que esto debe ser de 50 kVAR. El otro día, cuando nos metimos en el contador, nos dimos cuenta que solamente te pedía 33 kVAR. Y el condensador que tenía de 60 y pico kVAR, 460, que equivale a 50 kVAR en 400, pues estaba roto, incluso con una reactancia o con un filtro que tenía. ¿Qué pasa? El problema a la hora de montar un condensador fijo es que siempre está conectado a la salida del transformador. Todos tenemos la costumbre, o te dice el fabricante, que tiene que estar siempre conectado a la salida del transformador. El problema que tenemos aquí es que cada vez que haya un microcorte y le quitemos la tensión en alterno al condensador fijo, cuando tú le retiras la tensión en alterna, la tensión que se queda acumulada aquí se convierte en continua. A través de una resistencia que tiene de descarga lenta, pues empieza a disipar esa tensión, al ponerla en cortocircuito, esa tensión continua empieza a disiparse. Pero hay veces que el microcorte dura 1 segundo o 2 segundos, sabemos que siempre dura muy poco tiempo, en el cual se retira la corriente alterna y vuelve otra vez. No le ha dado tiempo de lo que es retirar o disipar la corriente continua, y ahí tenemos un cortocircuito y tenemos muchos efectos que producen en la red este fenómeno. Aparte de esto, estamos poniendo un condensador que los fabricantes nos lo fabrican no adecuado a la intensidad de cortocircuito que hay aquí, son muy endebles y cualquier problema de manipulación te puede costar un disgusto, porque aquí un cortocircuito en la misma salida del transformador es bastante elevado. Entonces no es lo mismo un cortocircuito lejano del centro que justamente donde se fabrica, donde tenemos la salida de baja tensión. Bien, entonces aquí tenemos una instalación, aquí tenemos una batería automática, y yo lo que suelo hacer desde hace bastante tiempo es que monto en la misma batería, monto otro contactor y otro condensador para la compensación del trafo. Ya no es compensación fija, porque tengo un elemento aquí en medio. Este valor ya me lo dice, por ejemplo, si el otro día era 33 kilovatios lo que me pide el transformador en el parámetro L44, pues yo montaría uno de 30. Nunca intentaría llegar a 1 o 25 kVAR. Le monto, suelo montar un contactor, y el contactor lleva, a su vez, en cascada, lleva primero un relé de intensidad, que me cierra una vez que aquí no hay consumo. Una vez que aquí no hay consumo, en el mismo transformador de intensidad que va a la batería, en el que hay el L, lo interrumpo y lo paso en serio con el relé de intensidad, con objeto de que cuando aquí no haya consumo ninguno, entonces cuando me actúe el contactor, para que la compensación se haga siempre en vacía. Y luego tenemos un temporizador, en serie con un temporizador, que lo gradúa a lo mejor 2-3 minutos. ¿Para qué? Para que en el momento de que aquí haya una caída de tensión, un 0, por un microcorte, el temporizador empieza a contar y no me actúa el contactor hasta que yo no le diga o le marque el contactor, el temporizador. Yo suelo poner 3 minutos y así le da tiempo a disipar la corriente continua que aquí hay acumulada. Esto es lo que yo suelo montar. Aquí los fabricantes ahora están montando que el mismo programador te lo desconecta en el periodo 6, que si patatín, que patata. Yo esto siempre lo hago, porque no es bueno de dejar una instalación incapacitiva. No es bueno de dejarlo porque estamos manteniendo, estamos
metiendo unos picos en vacío a una instalación en la cual hay pequeños receptores de baja impedancia, como son, yo que sé, fuentes de alimentación, aparatos electrónicos que nos los cepillamos, módem, es por este efecto, ¿vale? Aparte que la intensidad de cortocircuitos que tenemos aquí no es la adecuada para estos condensadores. El tercer punto negativo que tiene esto es que, por ejemplo, si tenemos una batería automática, si entra el primer condensador, que está aquí, supongo que serían, yo he puesto de ejemplo 25 kVAR, que tiene un consumo aproximado a 36 amperios, 33 amperios. Una vez que entra hay un problema cuando entra el segundo. Al entrar el segundo, influye sobre el primero, sobre lo que es la intensidad del primero y sobre el pico máximo de la intensidad del primero. Eso se llama corriente de inrush, en el cual afecta al condensador que ya está conectado. Ese efecto lo vemos aquí, he montado lo que es una gráfica de una onda senoidal, ¿vale? La intensidad, por ejemplo, voy a explicar lo que es el condensador de 25 kVAR. El 25 kVAR tiene un consumo de 36 amperios, la intensidad nominal es esta, pero todo tiene un pico. El pico es igual a la intensidad nominal por el factor de cresta. El factor de cresta siempre debe ser igual a 1,42. Si no hay perturbación en las redes, en la intensidad nominal multiplicado por 1,42 te debe dar esto. Si tú tienes unas pinzas, las TRMS, que ya están muy baratas, la verdad es que merece la pena comprarla para detectar todos estos problemas. Si aquí no hay 51 amperios, o si fuera otro receptor, si aquí hay 60 amperios, porque el factor de cresta ya no es 1,42 y está creciendo, es porque aquí tenemos perturbaciones. Ya hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, el problema es que hemos visto antes es que cuando tenemos este conectado y metemos si el contactor que tenemos no es muy bueno, este valor puede ser incluso mayor a 1000 veces. Lo que pasa, si tenemos un buen contactor, pues yo suelo montar los Benedy, que lo aconsejo, me dan buen resultado, los Benedy, que lo distribuye creo que Sidesa, pues esto me lo limita a 300, 400 amperios durante muy poco tiempo. Lo mismo pasa con uno que con todo el que esté conectado. ¿Qué pasa? Al ser automática hay algunos que les pilla desconectados, otros que van entrando porque le toque, tú sabes, el programador va entrando siempre igualando las conexiones, pero los condensadores fijos siempre están conectados. Él se lleva todas las inclemencias de todas las conexiones de los contactores, de todos los condensadores. Por eso yo hago esto, cada vez que hay consumo, desconecta y ya actúa la batería. Una vez que la batería deja de actuar porque no hay consumo y deja de actuar, el transformador de intensidad detecta y el relé de intensidad, lo detecta y activa. Y solamente la compensación sería para cuando esté el trafo en vacío. Este es un efecto que es muy dañino para el condensador. Yo con las pinzas que tenemos de TRMS y las lecturas de pico es cuando yo me he dado cuenta de la importancia de tener un buen contactor. Pero el que se ve siempre perjudicado es los condensadores fijos que dejamos conectados aquí fijos en la salida del transformador. Aparte la intensidad de cortocircuito que aquí hay y los condensadores que fabrican los fabricantes son muy endebles, son muy peligrosos manipularlos. Otro efecto que tenemos aquí es que, se me olvidaba, siempre es bueno poner una batería lo más cercano al transformador, porque la intensidad de cortocircuito que hemos estado hablando antes atenúa mucho los armónicos. No es lo mismo montar esta batería justamente casi en el sitio de utilización cuando hay cierta caída de tensión o de caída de intensidad de cortocircuito que montarla aquí. Una vez que tú la montes aquí tiene que ser una instalación preparada para esa intensidad de cortocircuito, para que cuando no haya un cortocircuito aquí sea totalmente destructivo. Un cortocircuito aquí te puede decir la batería no está bien dimensionada con sus interruptores que asuman esa intensidad, pues te la puedes joder entera. Entonces, otro efecto que yo he visto de la penalización de las corrientes capacitivas, del exceso de capacitivas, es que hay una cosa que se llama efecto Ferranti. El efecto Ferranti no es nada más ni nada menos que hay clientes que no facturan reactivas, no les facturan reactivas porque siempre están capacitivas. Por muchos motores que tú tengas, siempre están capacitivas. ¿Qué es lo que pasa?
que ellos nunca reparan baterías, ellos están sin batería, ellos dicen que el contador está roto. Y si Endesa o Iberdrola no se dan cuenta, pues ellos no arreglan, ni arreglan este, ni arreglan este, nunca. Yo he visto instalaciones con bastantes motores y están capacitivas siempre. Y es por un efecto que se llama Ferranti. El cable seco que tenemos aquí, en vez de este transformador, en vez de estar a 5 o 6 metros que lo normal, puede ser que esté a 20 metros y a 40 metros tiene otro centro. Pues aquí este cable se comporta como un condensador. Este cable lo que hace es que atenúa toda la reactiva, es decir, hace un efecto que al contador le da una lectura de capacitiva. Esto lo quieren quitar, quieren poner un dispositivo no sé cómo se llama, quieren poner un dispositivo para eliminar esta corriente o este efecto capacitivo en el cable, este efecto Ferranti. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y si os gusta le dais un like y si os suscribís, pues mejor. Pues venga, un saludo y gracias.